El día de hoy revisaremos otro tipo de funciones. Ya vimos el comportamiento de las polinómicas, de las trigonométricas, de sus inversas. Sin embargo, hay otras funciones que no hemos estudiado, como son la función implícita. ¿Qué es una función implícita? La definición más sencilla que encontré es esta. Una función definida mediante la ecuación f de x xy igual a 0. Un ejemplo sería 2y cúbica más 3xy menos x cuadrada, muy feo, menos x cuadrada más y igual a 0. Sigue siendo una relación de correspondencia entre x y y, por lo tanto es una función. Sin embargo, no está definida claramente la relación de y es igual a esto. En las funciones que habíamos estudiado anteriormente era, esta función depende de x así, f de x es igual a tal. En cambio, en esta no. Se observa que hay una relación entre x y, pero no se sabe exactamente cómo depende y de la variable x. Entonces, esta es una ecuación que tiene la forma f de, incluye las dos variables x y esto es igual a 0. Esta sería la forma implícita de la función. Otro ejemplo puede ser x cuadrada más 4xy menos 1 igual a 0. Nuevamente nos expresa una relación de correspondencia entre la variable x y la variable y. Por lo tanto, también es considerada una forma implícita. Ahí. Es una función implícita. Sin embargo, en esta podríamos fácilmente despejar la y. Dejamos de un lado todo lo que tiene y del otro lado todo lo que no lo tiene, que sería el menos 1. Cuando lo ponemos del otro lado es más 1, el x cuadrada, que nos quedaría como menos x cuadrada. Despejamos y tendríamos 1 menos x cuadrada sobre 4x. En este sí tenemos despejada claramente la y, por lo tanto podríamos decir que f es una función que depende exclusivamente de x aquí. Tenemos solo términos que contienen x, entonces f de x es igual a 1 menos x cuadrada sobre 4x. Entonces, es la misma ecuación expresada de forma explícita. ¿Por qué es importante reconocer una forma u otra? Porque se derivan de distintas maneras. En su momento vamos a ver técnicas para derivar funciones explícitas y técnicas para derivar funciones implícitas. Aquellas que tengan forma implícita y explícita, pues podremos derivarlas de dos maneras. Sin embargo, hay algunas funciones como esta, en las cuales es muy difícil o en algunas no es posible despejar la variable y. Por lo tanto, la única forma de derivarlas sería en forma implícita. ¿Se entiende el concepto? Miss, ¿Sí? o sea que implícita es que todavía no se puede despejar la y explícita es que ya está despejada. Exactamente eso. Bueno, aunque para no ser restrictivos es implícita, no está despejada la variable dependiente, porque no siempre vamos a tratar con x y y.
a veces es con distancia y tiempo, con concentración y longitud, etcétera, etcétera. Entonces si la variable dependiente está despejada, es explícita. Si no está despejada, es implícita. Miss, y ¿Sí? por ejemplo en la primera, ¿cómo podemos saber cuál es la dependiente e independiente? En este ejercicio, como no nos ha indicado, por convención se usa X para la variable independiente y Y para la variable dependiente. Entonces, como no nos ha especificado otra cosa, asumimos que se usa la regla convencional, X es independiente, Y es dependiente. Si nos especificara otra cosa, entonces sí, ya lo tomamos en cuenta. Ah, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces esta la vamos a dejar así por un ratito, no se les olvide que es explícita y que es implícita. Cuando lleguemos al tema de derivadas, lo vamos a retomar. ¿Qué otro tipo de funciones tenemos? Funciones escalonadas, que también se llaman funciones a trozos o funciones por partes, porque como su nombre lo indica, pues están definidas así, por partes, en segmentos, y generalmente tienen forma de escalera. Tengo aquí una función. Me dice que esta función es igual a menos 2 si x es menor que menos 1. Que esta función es igual a x si x está entre menos 1 y 2. Y que esta función es igual a 3 si x es mayor que 4. ¿Cómo me queda graficada la función y igual a menos 2? ¿Qué forma tiene su gráfica? Una línea horizontal. Es una recta. Es una función constante, por lo tanto es una línea recta. Horizontal, vertical, inclinada. Horizontal. Horizontal en menos 2. Horizontal, No es así horizontal. horizontal a una altura de menos 2. Vamos a suponer que cada marca que está ahí en el plano cartesiano es una unidad. Ay. Entonces, mi recta f de x es igual a menos 2. Tendría este comportamiento. Ay, vamos a ponerlo en azul. Ya terminé. Y la gráfica f de x igual a x o y igual a x, ¿cómo se grafica? Sí, bien. En una línea recta, Una línea recta con pendiente. 0. Recuerden y igual a mx más b. M es el número que multiplica la x. Aquí, ¿qué número tendríamos? No se ve, pero hay un número. 1. 1. Tiene una pendiente de 1. ¿Cuánto vale b? 1. Aquí tenemos x más, pues nada. Entonces b vale 0. Entonces tendría más o menos este comportamiento. Una línea recta con pendiente 1. Y la otra es y igual a 3 o f de x igual a 3. ¿Cómo se comporta esa función? Y igual a 3. Una línea recta en el 3. Una línea, gracias, una línea recta a la altura de 3. Entonces, esa se comportaría así. Me quedó muy chiquito.
Ok. Esta función toma cualquiera de estos tres comportamientos, pero eso depende del valor de x. Si x es menor a -1, se comporta como esta. Después de eso ya no se cumple. Entonces, esa sería hasta x igual a -1, hasta aquí. Como es una desigualdad no estricta, entonces sí se incluye ese valor. Y después de eso, esa función ya no existe. Tiene este comportamiento, pero solamente si x está entre -1 y 2. Entonces solamente sería para esta parte y hasta x igual a 2, o sea, hasta aquí. Entonces sería nada más hasta x igual a 2. Me dice que aquí es un extremo abierto. Entonces lo dibujamos así. Abierto. Y de este lado es un extremo cerrado. Entonces me quedaría hasta aquí. Y me dice que se comporta como esta función, pero solamente si x es mayor a 4. Entonces, esta parte no existe. Y solamente existe a partir de x igual a 4, o sea, hasta aquí. Y además me dice que es un extremo abierto. Entonces, esta es una función escalonada por partes o a trozos, porque dependiendo del valor que tome x, será como se comporte la función. Si, por ejemplo, yo quiero evaluarla, si quiero evaluar la función en -3, ¿cuánto vale la función si x es igual a -3? -3 queda dentro de este intervalo, entonces eso significa que la voy a evaluar con esta función. ¿Cuánto vale f de x? -2. -2. Si yo quiero evaluar la función en 1, el 1 está dentro de este intervalo, por lo tanto la evalúo con esta de aquí. Si x es igual a 1, ¿cuánto vale la función? X. Con la primera. X. Y como x vale 1, pues el resultado de esto es 1. Igual vamos a ponerle aquí. Sería igual a x igual a 1. Si yo quiero evaluarla en 6, como el 6 entra dentro de este intervalo, significa que voy a usar esta función para evaluarla. ¿Y cuánto vale la función si x es igual a 6? 3. 3. Entonces, dependiendo del valor que tome x, será si la evalúo con una o con otra. Si yo la quiero evaluar cuando x es igual a -1, ¿en dónde la voy a evaluar? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la primera. En la primera. Es muy importante que cuando nosotros definamos una función escalonada, no tengamos valores de x en más de un intervalo. No pasa nada si no está en ninguno,
pero sí hay conflictos si lo ponemos en más de uno, porque entonces ya no sabríamos si evaluarlo aquí o evaluarlo acá. Entonces, en este caso, si x es igual a menos 1, entra dentro de este primer intervalo, por lo tanto, la función es igual a menos 2. Y si quiero evaluarla, por ejemplo, en 3, ¿cuánto vale la función si x es igual a 3? La evalúo con el primero, con la primera, con la segunda o con la tercera función. Con la segunda. ¿Con la segunda? Con ninguna. No se puede, bueno, no No está se entre los puede. intervalos. Con ninguna. No puede. No se puede. Con ninguna la puedo evaluar. ¿Por qué? Porque el 3 está fuera del dominio de esa función. Entonces, para ese valor, la función no está definida. Si nosotros nos vamos a nuestra gráfica, si x es igual a 3, ¿cuánto vale la función? Pues no, no existe. No está definida. Y si la quiero evaluar en x igual a 4, ¿cuánto vale la función? Tampoco estaría definida, porque la última es mayor a 4. Gracias. La última es una desigualdad estricta, entonces no está incluido el valor de 4, por lo tanto ese valor no existe en el dominio. Entonces, para ese valor la función no está definida. Si nos vamos a nuestra gráfica, si x es igual a 4, pues la función no existe en ese punto. Entonces, para funciones escalonadas sí debo de fijarme dentro de qué intervalo cae mi valor de x para saber con cuál de las funciones la voy a evaluar. ¿Alguna vez han visto un ejemplo de el uso de funciones escalonadas? ¿Dónde se apliquen? ¿Dónde nos sirvan? Sí, no, nunca. ¿Alguna vez? No me es. No, mis. En física, bueno, por ejemplo, cuando te dicen que según corres o algo así. ¿Qué? Bueno, en física me acuerdo que, por ejemplo, ponían que la velocidad era constante y luego después que iba más rápido y ahí se utilizaba. Sí podría llegar a utilizarse, si es la velocidad de una partícula en caída, no, ahí sí es una sola función, pero sí llegan a utilizarse, se utilizan mucho. Un ejemplo muy sencillo de dónde se usa una función escalonada. ¿Qué es esto? El pago de la luz. La luz, ¿no? Un recibo de luz. Un recibo de luz. Ahí usan una función escalonada para cobrarnos. No sé si alguien ya haya observado un recibo de luz, pero tiene estos datos. El pago de la luz, pues depende de cuánta energía consumimos y se mide en kilowatts. Entonces, de acuerdo a nuestro consumo, pues va a ser la cantidad que paguemos. Sin embargo, tienen dos tarifas diferentes. Una que le llaman consumo básico y otra que le llaman consumo intermedio. El consumo básico son los primeros 150 kilowatts. Si yo consumo cualquier cantidad menor a 150, me van a cobrar esta tarifa. Sin embargo, si yo excedo el consumo básico, los que sobren me los van a cobrar a una tarifa más alta. Ahí se usa una función escalonada. Vamos a ponerle aquí. El consumo básico son los .841 pesos. Y en el consumo intermedio se cobran a 1.016. Vamos a ponerlo acá. Por aquí. Entonces, tenemos una relación de dependencia entre el consumo y la cantidad que voy a pagar.
Entonces, ¿cuál depende de cuál? Pues el dinero, la cantidad que voy a pagar depende del consumo que tenga. Por lo tanto, vamos a decir que mi consumo es X y el precio o la cantidad que voy a pagar es Y. Si yo consumo solamente 130 kilowatts, ¿cuánto voy a pagar? Pues voy a pagar 130 por la tarifa en la que me lo están poniendo, que es 0.841, lo pongo al revés. 0.841 por los 130 que consumí. ¿Cuánto da eso? 109.33. Gracias, 109.33. Si yo consumo 149, sigo dentro de la tarifa básica, así que la cantidad que voy a pagar, voy a poner más abajo. La cantidad que voy a pagar serían los 0.841 multiplicado por los 149 que consumí. ¿Cuánto es eso? 125.309. Del IVA. Eso ahorita lo vamos a ignorar, para no complicarnos la existencia. Que al cabo ahorita lo que me interesa es el uso de una función escalonada. Si yo consumo más de la tarifa base, por ejemplo, que yo consuma, bueno, aquí ya tenemos una, 203 kilowatts, el precio ahora va a ser diferente. Porque ahora me van a cobrar 0.841 por los primeros 150, pero me van a cobrar 1.016 por el excedente. Entonces, 1.016 por ¿cuántos son de excedente? Pues los 203 menos los 150, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 53. 53 de estas. ¿Y de esta cuánto me da? 0.841 por 150. 126.15. 126.15. Y el otro era 153. ¿Qué me dijeron? No alcancé a escuchar bien. 53.848. Gracias. Vamos a dejar ahí 2 decimales. ¿Y la suma total cuánto da? $179.99. Gracias. 179.99. Es una forma de una función escalonada, porque si X toma ciertos valores, pues me cobran de una forma, la función es una. Si X toma otros valores, pues me cobran con otra fórmula, es decir, el comportamiento de la función es diferente. En este caso, me quedaría que f de X, aquí, f de X es igual a, vamos a tener una función escalonada. Si X es menor o igual a 150, se comporta de una forma. Sin embargo, si X es mayor a 150, se comporta de otra forma. ¿Cómo se va a comportar? Aquí no va a caber, lo ponemos hasta acá.
¿Cuál sería la función que se usa si x es menor o igual que 150? ¿Cómo me están cobrando? ¿No sería como y igual a 841x? Exactamente. Aquí tenemos el valor de x. Y acá tenemos el 0.841. Entonces, si x es menor a 150, la fórmula que van a usar es 0.841 por x. X es el consumo. Sin embargo, si me excedo, van a usar esta fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? 1.016 por X. 1.016. 1.016. Aquí está mi consumo. $1.016, ¿qué? Por X menos 150. Por X menos 150, es decir, nada más el excedente, más los del consumo base, que eran 126.15. Entonces, esta es una función escalonada. Se usa esta si x es menor a 150 y se usa esta si x es mayor a 150. Si x es igual a 203, pues el consumo, el precio a pagar, la cantidad a pagar serían 179.99. ¿Qué es lo que me marca el consumo aquí? Con un consumo de 203, el consumo básico es este, el consumo intermedio es este, y el total a pagar es 179.99. Por ahora ignoramos el IVA que cobran después. Pero ese sería un ejemplo de una función escalonada. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. No, Miss. Entonces, Yo sí, maestra. dime. Bueno, cuando hizo la gráfica no entendí por qué, cómo determino si una línea es horizontal o diagonal. Cuando la función es constante, siempre va a ser una línea horizontal. Si ya tienes x a la 1, que son las líneas rectas, pues depende del número que multiplique a la x, pues es la inclinación de esta recta. Está bien, maestra. Gracias. De nada, eso lo vimos cuando revisamos funciones polinomiales. Ahí revisamos líneas rectas horizontales con inclinación, vimos polinomio grado 2 y un otro que otro ejemplo de polinomios de grado 3. Funciones escalonadas. Hay una que es especialmente importante, la función valor absoluto. La función valor absoluto, pues se representa así, valor absoluto de x. Sin embargo, es una función escalonada porque si x es mayor a 0 o positivo, se comporta de una forma que es simplemente x. Sin embargo, si x es menor a 0 o negativa, lo que tomamos es el negativo de lo que está dentro del valor absoluto. Eso graficado se vería como, a ver, como una línea recta que y es igual a x, si x es mayor a 0, entonces eso sería esta línea recta. Me quedó muy chueco. Sería esta línea recta. Sin embargo, si x es menor a 0, es decir, para todos estos valores, el comportamiento de la función ahora sería como menos x. Menos x es una línea recta que cruza el eje de las y en 0
y que tiene una pendiente de -1. Entonces, esta de aquí me quedaría, déjenme ver para que me quede más o menos derecho el dibujito. Algo así. Si X tiene valores positivos, la evaluamos con esta. Si X toma valores negativos, pues la evaluamos con esta. Por ejemplo, si la función, si la evaluamos en -3, el valor absoluto de -3 es igual a 3. F de -3 es igual a 3. Si la evaluamos en un valor positivo, por ejemplo, 2, el valor absoluto de 2 es 2. Si X es igual a 2, Y es igual a 2. Si X es igual a 2, Y es igual a 2. Se evalúa con esta de acá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué la pendiente de -x no fue hacia abajo, Miss? Si va hacia abajo, acuérdate que siempre es con respecto a la línea recta. Entonces, en la línea recta te mueves de izquierda a derecha. Entonces, tú estás en este punto, por ejemplo, y al moverte a la derecha, tu línea se va hacia abajo. Es una pendiente negativa. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Podría repetir eso, Miss? Es que como que no entendí. Digo que siempre es pasar de izquierda a derecha porque es conforme van aumentando los valores de X. Los valores de X que están a la izquierda son más pequeños que los que están a la derecha. Entonces, cuando tú mides una pendiente por convenciones con respecto al eje X, y entonces tomas el movimiento de izquierda a derecha. En la línea verde, si tú te mueves hacia la derecha, tu línea recta se va hacia abajo. Esa es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque en este vas a tomar valores positivos y este te va a dar un valor negativo. X es positiva y Y es negativa. Por lo tanto, el resultado de ambas vas a tener, la pendiente es el cambio de Y con respecto a X. Vamos a ponerlo aquí. La pendiente es el cambio de Y con respecto al cambio de X. En este ejercicio tu Y es negativa y tu X es positiva, por lo tanto tienes una pendiente negativa. Si lo ves en la línea azul, eso no ocurre, porque en un punto, si tú te desplazas hacia la derecha, tu línea se va hacia arriba. Entonces, en este caso, es un cambio de Y con respecto a un cambio de X. El cambio en Y es positivo y el cambio en X también es positivo, por lo tanto, su pendiente es positiva. Y en este no ocurre eso. Tienes un cambio en X positivo, pero un cambio en Y negativo. ¿Más dudas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Los valores siempre dan positivos, ¿verdad, Miss? ¿Cuáles valores? Ah, los del valor absoluto, sí. Ajá. Sí. En esa función. Para la función canónica, sí, porque todos están en esta parte.
Sin embargo, esta es la función canónica, pero al igual que todas las que hemos estudiado, también puede sufrir transformaciones, desplazamientos horizontales, verticales, etcétera. Por ejemplo, vamos a estudiar la función valor absoluto de x. Vamos a poner x más 1 menos 2. ¿Qué transformaciones pueden identificar ahí? ¿Tiene desplazamientos horizontales, verticales? Si tiene, no tiene. No sé. Ahí parte de un punto, ¿no, Miss? Ajá. Vamos a partir de un punto que va a ser el origen, como esta. Pero vamos a identificar los desplazamientos. ¿Tiene desplazamiento vertical? En -2. Es horizontal, ¿no? Vertical en -2. Quiere decir que son 2 unidades hacia abajo. Y también tiene horizontal. ¿Cuál es el horizontal? El 1. 1. Sería -1 o 1. 1. Que Si el sería 1 es menos. positivo, significa que es 1 hacia... Arriba. No, este nada más es a la izquierda o a la derecha. ¿Sería a la izquierda o a la derecha? El vertical es este. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. Sería -1, ¿no? En este nos queda al revés, ¿se acuerdan? Si era x menos, es hacia la derecha. Si es x más, es hacia la izquierda. Entonces, en este caso, es un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Entonces, quiere decir que nos quedaría como esta función, pero desplazada. Primero, 2 unidades. No, una unidad hacia la izquierda. Aquí se me olvidó ponerle la escala a esta parte. Ok, nos quedaría desplazada como esta, pero desplazada una unidad hacia la izquierda. Entonces, ahora sería aquí. Y está desplazada 2 unidades hacia abajo. 1 y 2. Se me olvidó ponerle la escala aquí. Entonces, quiere decir que esa nos quedaría como la de valor absoluto con ese desplazamiento. Nos quedarían, vamos a ver, 3, por ahí. Más o menos así. Uy. Algo así. Vamos a comprobar que nuestra recta esté bien. Si la función la evalúo en -3, por ejemplo,